En el módulo anterior estuvimos viendo la distinción ser, hacer, tener, o como le llamamos, el correcto orden de la vida, la aritmética sagrada, las matemáticas de la vida. Esto pone el foco en el orden correcto, sin olvidarnos de nosotros, del observador que habitamos dentro de este cuerpo, que hace cosas y tiene cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Es estar aquí para tener gozo, felicidad, disfrute, poder gestionar nuestros estados de ánimo y de esa forma poder seguir progresando en un proceso de mejora continua. Vamos a avanzar. Mi nombre es Mariano Andrés Jiménez, estoy certificado como coach ontológico y brindo servicios de marketing y liderazgo. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la distinción, la realidad. Avanzando vamos a definir qué es la realidad, tomando un concepto de una página de filosofía, www.filosofia.org, que define el concepto de la realidad, que es aquello que realmente existe y se desarrolla. Contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. Y desde el coaching ontológico proponemos esta forma de visualizar la realidad. Realidad es igual a hechos más interpretaciones. Hechos son las cosas que pasan. Bien, si miramos la realidad desde este punto de vista, nos damos cuenta de que no existe solo una realidad y nos abrimos a un mundo de posibilidades. En esta imagen de la brecha, podremos entender entonces que hay dos realidades. Aquella que se muestra como hechos independientes a nosotros, o sea, externos a nosotros, dando a entender que hay un mundo exterior, y aquella que es más subjetiva y podríamos decir que está dentro de cada uno de nosotros, en lo que sería nuestro mundo interno. De este lado de la brecha podemos decir que estamos nosotros con nuestra realidad actual, con nuestra actualidad, donde estamos parados ahora, y del otro lado podemos decir que está nuestra realidad ideal, nuestra vida soñada, aquello que queremos lograr y que por alguna razón todavía no estamos logrando, porque hay una brecha de por medio y esa brecha es un problema que declaramos y se genera un quiebre. Y entonces si estamos en la realidad actual y no nos gusta nuestra realidad y no queremos esto, nos podemos preguntar, entonces ¿qué quiero? Y empiezo a declarar qué es lo que sí quiero y ahí podemos visualizar que la realidad ideal es algo todavía por conseguir. Está en el futuro, en un futuro inmediato a ser concretada. Entonces en la realidad actual es donde estoy actualmente y la realidad ideal es lo que quiero lograr. En esta imagen estamos viendo un número que hay en el piso y dos percepciones diferentes. Entonces vamos a decir que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Y esto de definir cómo somos nosotros, el definir el quiénes somos, como vimos en el módulo anterior, estuvimos hablando del ser, nosotros vemos las cosas según la experiencia, la cultura, la educación o como fuimos programados, depende del lugar desde donde estamos viendo. Como vemos en la imagen, uno ve un número, el otro ve otro número. ¿Podemos decir que el de la derecha tiene razón y el otro está equivocado? Entonces, la realidad, como vemos, es algo subjetivo. Podemos decir que hay dos realidades como vimos, y podemos afirmar que no vemos las cosas como son, sino como somos, y también la realidad nuestra no es lo que está pasando, sino lo que estamos creyendo o interpretando, independientemente desde qué lado estemos mirando los hechos. Y también cada persona tiene su verdad y tiene su propia realidad. Por eso vivimos en mundos interpretativos, por eso definimos que el ser es un ser lingüístico que tiene emociones, y habita en el lenguaje y que utiliza el lenguaje no solamente para describir una realidad, sino también para generarla. Entonces cada persona habla desde su propia perspectiva y esa propia perspectiva determina su realidad. Entonces escuchar las distintas versiones te ofrece un panorama más claro. El pensar distinto no nos convierte en enemigos, sino que tenemos otro tipo de información y la escucha comprometida, la escucha generosa, una escucha no para responder sino para entender
lo que la otra persona nos está queriendo decir, ya que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, nos pone en una situación de poder administrar toda esa información que nos llega y con ese abanico de infinitas posibilidades, perspectivas, tomar una mejor decisión para cada uno de nosotros. Puede ser que no estamos viendo las cosas desde el lugar de la otra persona. Puede ser que desde el otro lugar haya una perspectiva diferente. Entonces, todo tiene que ver con los distintos puntos de vista. Todo el mundo puede verse desde infinitos puntos de vista. Personas, objetos, lugares, emociones, sonidos. Entonces, cuando no entendemos algo o cuando no estamos de acuerdo con algo, puede que no estemos viendo la escena completa. También, esto es muy importante ya que tiene que ver con parte de nuestra biología y parte de nuestra fisiología. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva física limitada. O sea, cuando interpretamos la realidad y lo hacemos a través de los órganos sensoriales, se limita nuestras perspectivas. Por ejemplo, en el órgano de la visión, en el sentido vista, vemos un máximo en ángulo de 180 grados. Sin embargo, de esos 180 grados, solamente estamos conscientes en un ángulo de 37 grados. Quiere decir que de ese 180 grados que somos capaces de ver, solamente tenemos conciencia de 37 grados. Es donde ponemos nuestro foco y nuestra atención. Pasan muchas cosas desapercibidas para nosotros porque simplemente estamos donde están nuestras interpretaciones. Del espectro visible por el ojo humano, del espectro de la luz, de un 100% del espectro visible, solamente podemos visualizar un 1% con nuestros sentidos. Eso quiere decir que hay un 1% de cosas que no vemos, que no nos percatamos, de las cuales no nos estamos dando cuenta. Por eso hay muchos otros seres habitando con nosotros, como nuestras mascotas, que tienen sentidos más desarrollados y ellos sí pueden percibir y pueden ver. ¿Se imaginan el infinito abanico de posibilidades que hay en ese otro 99% de cosas que no sabemos? Porque hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos y también hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Y esto nos lleva a la oportunidad de que si estamos abiertos podremos seguir en nuestro proceso de aprendizaje y de mejora continua. Entonces, es cierto que existen dos realidades que conviven entre sí. La realidad que existe afuera de mí, que es independiente de mí, y otra que es mucho más subjetiva y que podría decirse que solamente existe dentro de mi mundo interno. Entonces cada persona habla desde su propio punto de vista y en el viejo modelo, si la realidad fuera solamente hechos, desde esa mirada tendríamos que conformarnos aceptándolos tal como son y perderíamos el poder de crear nuestra realidad. Por eso, a través del coaching ontológico, nos proponemos mostrarte que la realidad también puede ser creada desde nuestras propias interpretaciones. Entonces, desde el nuevo modelo, desde el nuevo paradigma, realidad es igual a hechos más nuestra percepción de las cosas, o sea, nuestra interpretación. Esa parte es la que nos devuelve el poder como creadores de nuestros destinos, porque al modificar nuestras interpretaciones podremos accionar de forma diferente en el mundo en el que interactuamos. Entonces, cuando decimos somos la persona que puede cambiar el mundo, eso es una interpretación y no es del todo correcta. No podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo interior. Como dijo Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, solo tú tienes el poder para cambiar el mundo en donde vives. Y ese es tu mundo interpretativo. Cambia las interpretaciones que te quitan poder, ya que la realidad es igual a hecho más interpretaciones. Podemos definir que no es lo que está sucediendo, no es lo que está pasando, sino lo que estamos creyendo o interpretando.
Entonces, como conclusión, como venimos viendo en los módulos anteriores, para cambiar nuestros resultados debemos ser nuevos observadores, debemos adoptar una nueva actitud en cuanto a cómo vamos a estar interpretando la realidad, y esto también es aprendizaje. Bien, esto es todo por hoy respecto a la distinción realidad. En el módulo siguiente vamos a estar hablando de la distinción los juicios y nos vemos en el siguiente video. Amplifica tu visión, limpia tu mente del no puedo, porque tienes un potencial por descubrir que te va a ayudar a la meta que anhelas.